Bon dia, benvinguts a esta taula redona dins del Congrés Ut Pictura Poesis, títol al·lusiu a Horaci i al seu Ars Poètica i altres pensadors que li van precedir i que van veure en la pintura una poesia muda. I és que totes dues arts, mimètiques, emotives i evocadores, tenen en comú la doble funció de gaudir y catarsi. Me parece muy acertado el aforismo Ut Pictura Poesis para la ocasión, pues José Carlos Rovira pasó gran parte de su vida entre poetas y poemas. Miguel Hernández, Neruda, Benedetti, Zurita son algunos de sus dioses terrenales. El último de ellos es un dios que sí ve y sí oye. Pero también José Carlos venera las artes visuales y aunque no hay tiempo aquí para ilustrar esto, me tienen que creer, palabra de honor, sirva el lujuriante mural del Aulario I como prueba y corolario. José Carlos Rovira es el artífice del CEMAP, anfitrión de este congreso y de 1001 eventos más, desde coloquios, exposiciones, lecturas públicas hasta los honoris, Vargas Llosa, Margot Glantz, Zurita o el propio Benedetti, donante de biblioteca y de cariño a la UBA. Todo relacionado con Latinoamérica, sus culturas, lenguas y sociedades. Otra gran hazaña de tiempos del rector Pedreño fue la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, el primer portal digital del mundo hispano, hoy dirigido por Suso Pradels, que echó a andar con José Carlos, propiciando allá por el año 2000 su nombramiento como vicerrector de nuevas tecnologías, lo cual suscitó no pocas bromas por el campus, entre ellas la que el propio José Carlos vehiculaba. ¿Cómo que nuevas tecnologías? Pero si yo soy de la radio con Galena. Colaboré con José Carlos desde el comienzo de su mandato, trayendo a la UBA títeres, coros polifónicos y, como algunos recordaréis, al ministro de Cultura rumano, Ion Karamitru, que tuvo la genial idea de un intercambio de obras teatrales que demostraran al mundo cuán parecidas son las lenguas de los dos extremos de latinidad que se alzan hoy sobre los cimientos del Imperio Romano. Adivinen a quién le faltó tiempo para apuntarse a esta cuadriga. Y así es como nuestra aula de teatro, dirigida por Juan Luis Mira, actuó en Bucarest, un texto de Sergi Belbel en rumano, y los alumnos de la Universidad Teatral de Bucarest representaron Matei Vișniec en valenciano por toda la terreta. Así es como la banda de la UBA tocó en una ciudad norteña rumana y la sinfónica de allí en Alicante. Así es como en 2004 José Carlos Rovira acabó en la Gala Uniter, que es como los Goyas, en el escenario del Teatro Nacional de Bucarest, que es como la Meca, con 3.000 espectadores en la sala y otros 2 millones en la tele, viéndolo parlante en valencià, con el ministro Karamitru, que se le dirigía en rumano, sin intérprete para demostrar la latinidad y sin guión para no mermar la espontaneidad. Yo aguardaba entre bambalinas con una botella de agua del Carmen. Hace poco José Carlos me confesó que en su vida había pasado más miedo ni cuando lo pillaron repartiendo Mundo Obrero y lo encarcelaron por rojo en Carabanchel. Menos mal que, una vez pasado el susto, al salir del teatro, un acordeonista callejero le compuso ipso facto una coplilla balcánica que le acompañó desde entonces y que él amablemente nos entonará en cuanto acabe este acto. En ese viaje le tocó dormir en la cama de Ceausescu y conversar con el poeta nacional, último romántico y primer existencialista, Mihai Eminescu, desde ultratumba, claro, en el paisaje, y cito a José Carlos, bellísimo y triste, rodeado de espacios amplios y con alguna copa de líquido fundamental en la proximidad del cementerio gélido y tardío. Lo que aprendí de José Carlos es que a las cosas hay que llamarlas por su nombre y a las personas hay que amarlas
por su nombre y por sus hechos. He aprendido que a uno se le puede perdonar un desliz estético, pero nunca debe hacer trampas con la semántica. He aprendido que de lo superficial a lo superfluo hay un paso, y no solo léxicamente. He aprendido que honrar a tus maestros nunca puede ser objeto de categoría superflua alguna. Muchas gracias. A continuación, voy a dar la palabra a los invitados a esta mesa redonda titulada, con suficiente elasticidad por la organización del Congreso, José Carlos Rovira y el ámbito universitario, para que hablen de lo que les dé la gana. Ellos son, en orden de intervención, Andrés Pedreño, intrépido explorador humboldtiano, cuyas ideas eclosionaban y casi al mismo tiempo se plasmaban en la efervescencia de un campus germinante en una España exultante, la de los 90. Carmen Alemán, la voz más bella que conoce, ama y comparte a sus escritores con nosotros, generosa custodia de textos inéditos y pupila de José Carlos en el Mester Hernandiano y tantos otros. Ramón Llorens, incansable zahorí en busca de lo que da sentido a nuestra infancia, los cuentos, las alegorías, las retahílas y todo lo que puebla el fabuloso mundo infantil para regalárselo desprendido a nuestros futuros maestros. Elena Establier, luchadora desde barricadas literarias contra la invisibilización de las escritoras e impulsora junto con José Carlos del saludable máster en estudios literarios que tiene la UA gracias a ellos. Sus hazañas curriculares y sus trayectorias en esta casa y fuera de ella son de sobra conocidas por todos ustedes. Así que suya es la palabra. Andrés. Buenos días. Bueno, pues yo le había pedido a Cata hablar incluso antes de ella, porque los economistas somos realmente torpes en una mesa como esta, que está llena de brillantez, de capacidad literaria y demás, ¿no? Y entonces, antes que tú, porque además después de un discurso como el que ha dado, pues evidentemente pone en evidencia todo lo que yo puedo hacer, y con todo el cariño, afecto que yo le tengo a José Carlos, porque sobre todo José Carlos es un amigo entrañable, un compañero único. Junto con Ana Laguna, están los dos sentados ahí, era una parte de lo que me animaba cada día en aquellos años durísimos. Hubo una época en esta universidad en la que, algunos de vosotros que estáis aquí lo comprendéis perfectamente, había que enfrentarse día a día a una situación complicada. Y el tenerlos a ellos dos era como un aliciente, ¿no? Porque nunca faltaba una actitud positiva, de ánimo, de fuerza, de decir, no, es que estamos aquí y no vamos a fallar, ¿no? Y esto lo hace realmente, pues, vaya mucho más allá de unas obligaciones como compañero, ¿no? Como amigo, es difícil, sin emocionarme, recordar muchos episodios, algunos de ellos con Mario Benedetti y además, ¿no? En momentos en que nos cerraban la posibilidad de que se hiciera un acto público, nos cerraban la caja de ahorros, ¿no? Y lo teníamos que hacer en un hotel, ¿no? Allí casi clandestinamente, ¿no? Bueno, yo creo que fueron años realmente inolvidables y lo fueron pues gracias a ti, porque le sabías dar a todo pues una vertiente muy muy especial. Incluso aquello que era utópico, aquello que era imposible, ¿no? Aquello que decía, bueno, pues ese rector está loco, ¿no? Y entonces venía José Carlos, no, pues lo vamos a hacer. Y se ponían las bases para hacerlo, ¿no? Mi único reproche es que pues, un poco cuando me he enterado que a sus 75 años dice que está jubilado. Yo no comprendo cómo puede haber un presidente de Estados Unidos que tiene 78 o uno que tiene 81 ahora que se va y que diga que es muy complicado. Tiene que ser lo que estáis haciendo aquí ahora para que realmente José Carlos no pueda seguir en sus tareas.
De las muchísimas cosas que podría contar y que hizo José Carlos, y que algunos de vosotros conocéis mejor que yo, sí quisiera reparar en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Porque mira que era un proyecto atrevido en sus inicios, un proyecto imposible. Y muchos de vosotros conocéis el origen, Ana y tú, José Carlos, mejor que nadie, pero quizá en la universidad ha perdido un poco de memoria histórica en relación a cómo surge el proyecto y cómo en realidad el proyecto se afianza. Porque que surgiera, pues probablemente pues, no tiene la menor importancia, o sí, pero que se consolidara, los términos que se consolidó, tiene una importancia única, ¿no? Digamos que en realidad el tema surge de un reto. No teníamos dinero, éramos la universidad peor financiada de España por alumno, ¿eh? Se hizo un campus como este, se hizo un museo, se hizo la jardinería que hay, con el presupuesto más bajo por alumno de todas las universidades españolas. Igual cuando venía una persona como Emilio Botín, pues evidentemente todo el equipo nos tirábamos allí como si fuéramos un ave de estas. Y pues en principio pues la gente del banco solía decir pues bueno, pues esto pedir algo de pues unos de 2 o 3 millones de pesetas y tal, ¿no? Y de alguna forma intuí en la situación en que estábamos que nos vendría bien hacer un proyecto absolutamente empático y romper el esquema de todas las universidades españolas y del propio Emilio Botín. Y le pedimos un proyecto de 2.000 millones de pesetas. 2.000 millones, que era la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. El banco realmente, que no debía asustarse ante esas cifras, dice, bueno, voy a dar 500. Y Manolo Marco me dice, bueno, yo con 30 lo hago, ¿no? Pero bueno, el problema es que con Pablo Marco y con la voluntad no lo hubiéramos hecho sin la ayuda de José Carlos. ¿Por qué? Porque yo lo que hice fue realmente, en un Word que todavía lo tengo, presentarle lo que vi navegando en internet de la universidad, el MIT, que tenía un portal de clásicos, clásicos o de clásicos de los más clásicos. También Universidad de Stanford, Cornell, había 5 o 6 universidades, pues tenían una biblioteca digital pequeñita, escueta. Y entonces, bueno, pues yo fui un poco con aquello y dije, no, tenemos Miguel Cervantes, con toda Iberoamérica, merecemos tener una biblioteca brutal, la mejor del mundo, y vamos a hacer esto, y si con tu servidor. Claro, después cuando lo comentó en el banco, dije, hombre, Alicante, pero tiene incunables, tiene Salamanca, tiene Valladolid, Barcelona, todas las que tenían más edad. Y entonces dije, no, pero la ventaja de Alicante es precisamente que no tiene. ¿Por qué? Porque, bueno, en definitiva vamos a hacer acuerdos con Salamanca, y así fue, ¿no? Hicimos acuerdos con todas las universidades, y claro, nosotros éramos con una joven universidad con tecnología, creamos el primer vicerrectorado de nuevas tecnologías, que lo ocupó Manolo Marco, pero inmediatamente él, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, pues fue un hito de osadía, porque la tecnología se puso a trabajar inmediatamente y consiguió pues, hacer digitalización. Pero el principal problema, y me lo vais a admitir todos los que estáis aquí de la Facultad de Filosofía y Letras de aquella época, fue la Facultad de Filosofía y Letras. No se entendió. El proyecto no se entendió. La primera vez que estuvimos allí, comentándolo con algunos de los catedráticos, me dijeron, pues esto lo que nosotros podemos hacer es fijar el texto de 6 o 7 obras al año. Vamos, si yo después de pedirle 2.000 millones a Emilio Botín voy con 7 obras fijadas al texto, vamos, me matan a corrazos. Entonces, claro, yo tuve que decirle a José Carlos Auxilio, esto vamos a fijar esas 7 obras seguro, faltaría más. Digo, pero habrá que hacer, tendremos que digitalizar muchísimo más, ¿no? Tendremos que realmente hacer algo que se proyecte en América Latina, tenga alguna relevancia, tenga algún sentido, que seamos innovadores, que en definitiva esto se convierta en un elemento de creatividad, de innovación, de cosas. Y él fue el que lo comprendió. José Carlos fue el que lo comprendió. Y ya como secretario vamos a darle rango, ministro de Asuntos Exteriores de la Universidad para temas de Iberoamérica, que era antes el secretariado que ocupaba, porque era un auténtico ministro de Asuntos Exteriores. Se metió en todos lados. En Iberoamérica todo el mundo lo recibía con cariño, pues era el Colegio de México, pues eran todas las bibliotecas nacionales de Iberoamérica. Y ya entonces yo noté, vamos, con la influencia que tiene José Carlos, que se metió en todos lados, que firma convenios, que no sé qué. Entonces, el mejor ministro
el mejor vicerrector, iba a continuar el ministerio, el mejor superministro de tecnología tiene que ser José Carlos. Cuando lo dije, claro, le rompí un poco los esquemas, ¿no? Pero fue el mejor que incluso a Manolo Marco, no sé si estará por ahí, se lo digo en la cara. Tremendo. Si no se va. No se va, todo lo contrario, lo va a reconocer. Tremendo lo que hizo. Lo comprendía todo. Pero cualquier cuestión que yo intuitivamente decía, oye, lo de las, ¿te acuerdas, no? Las bibliotecas de autor, el portal de autor, cogía 20 autores al día siguiente, o sea, el entusiasmo, la fuerza, y luego América Latina fue brutal. O sea, fijaros que cuando nació Universidad estaba 800 universidades, la biblioteca de antes tenía más tráfico que Universidad. Universidad estaba apoyado por 800 universidades, las principales universidades. Y el banco estaba realmente entusiasmado con un recurso que generaba más tráfico y le generaba más prestigio. Recuerdo que hubo 2 presentaciones casi paralelas, una en Argentina, yo no pude ir con la biblioteca, yo estaba de consejero delegado, y otra creo que era en Chile, recuerdo, tuvo doble de éxito la presentación de la biblioteca que la presentación en términos de tráfico, en términos de prestigio social. Cuando estuve en México, prácticamente estaba todo México allí, empresarios y gente de la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Era brutal el impacto que tuvo en las universidades norteamericanas. Un premio Stanford a la mejor biblioteca digital. Eso es brutal, ¿no? Se firmaron acuerdos y convenios con Harvard, Cornell, las mejores universidades y demás. Y realmente, insisto, la persona que le dio profundidad, mente abierta, para estas cosas debe tener una mente abierta. Porque podemos haber dado el rigor de fijar de esos, claro, cómo no, obviamente era lo que había que hacer cuando tenemos que fijar un buen texto y darle rigor, etcétera, etcétera. Pero la biblioteca virtual, él comprendió que era algo más. Era un elemento de creatividad, había tecnología, de proyección a nivel mundial. La biblioteca la llevó a presidir por una fundación, un premio Nobel como Vargas Llosa, varias veces el rey, etcétera, etcétera. Se convirtió incluso en un elemento de proyección nacional para proyectar lo que era nuestra imagen, nuestra hermandad con la cultura iberoamericana. Y bueno, esto yo creo que fue lo único que hizo José Carlos, no. Porque, insisto, o sea, yo realmente meter la biblioteca en toda Iberoamérica lo hizo él. O sea, venía Perú, mira, aquí tienes la Biblioteca Nacional de Perú, recuerdo perfectamente una Argentina. Aquí tienes a la familia de Borges o del otro, tal, no sé cuántos. Involucraba a las personas, involucraba a las instituciones, por eso le he dado el rango de ministro y vamos, no tiene ningún ápice de falso el tema. Optó una auténtica cancillería en términos de relaciones culturales y de tecnología, porque de alguna forma nosotros lo que vendíamos era un proyecto tecnológico que nos unía, que en definitiva nos permitía crear aquello. Efectivamente, las puertas que se abrió, y luego su concepto de la tecnología, un concepto abierto, un concepto que le imponía retos a los informáticos. Como él y yo, que no éramos informáticos, decíamos cosas imposibles. Y los informáticos, después de un rato, decían, pues a lo mejor, mira que sí, esto es posible, ¿no? Y al final lo hacían, ¿no? O sea, que esto era lo bueno del caso, que si la biblioteca de voces, que si cualquier cosa que se nos ocurría y demás. Bueno, pues de verdad, yo creo que hay que decir, después muchos habéis trabajado en la biblioteca, habéis trabajado muy bien y ahí está todavía hoy visible y viva y muy pujante, ¿no? Pero en realidad aquella etapa era la etapa más difícil, la biblioteca pudo no ser nada y sin embargo José Carlos hizo lo imposible para darle proyección internacional, para que el propio patrocinador dijera, pues esto en realidad es el mejor proyecto que estamos haciendo, y que le diera luego el aval para que el Instituto Cervantes, la Real Academia de la Lengua, el Grupo Prisa, etcétera, hasta el ministro de Trabajo llegó a entrar de patrono de la biblioteca, o sea, igual requiere un gran mérito. Bien, ¿fue lo único que hizo José Carlos? No. La verdad es que esta noche le he dicho a ChatGPT, hazme un discurso brillante sobre José Carlos. Y dice, no, sobre José Carlos no puedo. Entonces, verdad, estoy con 2 hojas cutres aquí, que veáis que no lo ha hecho ChatGPT, ni mucho menos estas cosas y tal. Bueno, pues después hay que decir que esta universidad fue muy atrevida, teniendo un economista que sabía muy poco de estas cosas, pero
vi el potencial que tenía la Facultad de Filosofía y Letras, de la cual fui yo siempre un enamorado de sus gentes y de las personas y de los proyectos que podían anidar, ¿no? Y después, ya no de rector, pero sí muy cercano, he leído continuidad a una serie de proyectos muy interesantes que esta universidad, yo creo que la diferencia o por lo menos toma escala, una escala importante, y que le dan entidad. Uno, el propio museo, este museo que hace nada presentó. A mí me sentó una cosa mal que dijo Cata, porque dijo, Pedreño puso la primera piedra. No, primero puso la primera piedra. Rovira, Pedreño y Ana Laguna estaban por la noche ponía la madera y ponía tal. No os podéis imaginar el sacrificio que supuso. Esto se hizo sin presupuesto, con las bajas, porque no autorizábamos las bajas, no autorizábamos ningún reformado, ninguna liquidación, con todas las bajas de todos los edificios. Fuimos la única universidad española que todos los edificios se terminaban con las bajas respectivas. Gracias a eso se pudo hacer urbanización, porque la Generalitat no daba dinero ni para urbanización, ni para menos un museo. O sea, que fijaros y esto sí que es mérito de Manolo Marco, entre otros muchos, de Antonio Morata, etcétera, gente que se ponía muy serio con las empresas. Todavía recuerdo la famosa frase de Manolo Marco cuando le invitaron a la Quintería. Dice, hay un problema, Manolo, vamos a ir a la Quintería a tomar un marisquito ahí. Y Manolo era un recio de comisiones obreras en aquella época. Dice, un bocadillo en el bar y se lo paga cada uno. Fue la respuesta o sea, rompió un poco los esquemas de aquella época, ¿no? Bueno, pues efectivamente la universidad fue osada porque encontró en la Facultad de Filosofía y Letras, y especialmente en personas como José Carlos, en proyectos de tipo culturales. Uno, efectivamente, este museo, que es un museo que ha nacido de la fuerza y del sacrificio. Y además, como un tributo diciendo a esta universidad intentan chafarla, pues aquí está un museo que no tiene ninguna universidad. Y efectivamente, un recuerdo muy entrañable pues de a todos los que ayudaron, Antonio Ramos, etcétera, que desgraciadamente pues hoy no puede estar y que lo he hecho muchísimo de menos, y tantos amigos que Mauro, etcétera, que hicieron han hecho este museo, bueno, tú lo celebré el otro día, pero él tuvo mucho que ver como director de cultura en estos años, porque después ya cuando yo me fui le dieron un vicerrectorado potente, no de esto de nuevas tecnologías, de esas cosas raras, y entonces ahí él tuvo mucho que ver en que el museo progresara, en que se donaran donaciones. ¿Y cuántos museos españoles de universidades nuevas tienen un museo de estas características? Es único, ¿no? Y esto es un buque insignia que nos da prestigio ante los alumnos, ante el resto de las universidades españolas, ¿no? Bueno, luego la Alcudia, otro proyecto que creo que tiene una importancia enorme. O sea, primero porque está en Elche y rompe esta ambivalencia de que es que lo tengo Elche y Elche hay una frontera, ¿no? Es la Universidad de Gante, y realmente el propio MUA se hizo eco de que la Alcudia estuviera aquí, ¿no? Y esas decisiones se tomaron efectivamente en épocas en las que colaboraba este grupito de gente en la que José Carlos, siempre con esas buenas formas y esa diplomacia, convencía, establecía siempre tal. Hizo de Mario Benedetti su segunda casa. O sea, Mario se encontraba aquí cómodo, un día plantaba la primaria, otro día nos donaba sus libros, otro día venía aquí a armar guerra y a reivindicar la autonomía universitaria con José Carlos. Entrañable, absolutamente, y dice mucho de las relaciones personales que José Carlos sabe hacer, ¿no? Que era cariño, era afecto, era lealtad, era tantas cosas, ¿no? En esas recuerdos entrañables. Cuando nombramos doctor honoris causa, ¿no? Pues evidentemente siempre había una relación de gratitud, de correspondencia, de equilibrios en ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, el MUA, y luego un proyecto que para mí ha sido fallido y de verdad que lo tengo en el corazón también, pero que él puso, y Paco Aura y tanta gente de la Facultad de Filosofía y Letras, muchísimo en que saliera adelante. El propio Antonio Gil Olcina, ¿no? Intentó con la cátedra Arzobispo Loaces impulsarlo, ¿no? Pero fue una pena, porque realmente otra de las cosas en las que la diplomacia vaticana, que hay aquí algunos expertos en la está Imanol Alcaraz, que entre ellas cosas sabe de muchas cosas, pero ahí tuvimos ni más ni menos que para que nos declararan herederos de la Universidad Histórica de Orihuela,
pues pedir algo así como una bula papal para que nos... Y efectivamente nos la dieron. O sea, vino el obispo y dice, sí, que concedida, sois herederos. No heredamos Santo Domingo, que es lo que yo esperaba, bueno, un poco de generosidad. Pero este fue otro de los elementos que durante los primeros años la cátedra estuvo muy viva, y ahí José Carlos también tuvo mucho que ver. O sea, en realidad, José Carlos, yo creo que te debe la universidad el haber proyectado tanto en tecnología, en la biblioteca y en la gestión de estos proyectos, que no fuera una universidad al uso, que en definitiva tuviera unas señas de identidad que eran únicas y que voy a decirlo en el sentido positivo, pretenciosas, pero que nos daban realmente una entidad en lo que yo creo que lo debe ser en el mundo ámbito de la cultura, del propio territorio, etcétera, etcétera. Para mí, José Carlos Rovira es una persona absolutamente ejemplar, el compañero que todos aspiramos a tener, la persona que en definitiva tiene tantos recursos que te vas a dormir tranquilo por la noche sabiendo que al día siguiente no va a faltar ese recurso, esa capacidad de generar proyectos, de llevarlos a cabo, etcétera. Así que, José Carlos, lo único que se me ocurre decir es muchísimas gracias, porque de verdad, y no te jubiles, por favor, vuelve otra vez a hacer cosas y volvamos, porque en realidad creo que la sociedad no puede prescindir de personas como tú, que con tu proactividad y con tu capacidad de enseñarnos caminos. Muchas gracias. Carmen. Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Y muchas gracias por la presentación y lo de la voz, que no me acompaña precisamente estos días por una alergia y creo que también por un resfriado incipiente, ¿verdad? Porque yo tenía previsto empezar cantando una canción de Paolo Conte, que ayer no lo dije, de las cosas que aprendí, que es il maestro nell'anima sempre per sempre resterà, viva lei bella e martire, che tutto quello che gli chiede gli darà, chiuso nel golfo mistico che rivole di tempesta e libertà, il maestro nell'anima sempre per sempre resterà. Muchas gracias, José Carlos, por habernos enseñado tantísimo, por haber aprendido tantas cosas del mundo de la academia, pero sobre todo del mundo personal, ¿no? A cada uno en esta mesa, de verdad que es un honor para mí siempre estar al lado y a la izquierda de Andrés Pedreño, porque una mente tan iluminada en el buen sentido de la palabra, y siempre que se lo digo él agacha la cabeza. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por todo lo que has hecho por esta universidad, y creo que no tenemos las palabras suficientes para agradecerte tantas cosas que, bueno, ahora solo ha dicho la mitad de la mitad, porque quienes somos de aquí, quienes nos hemos criado en esta universidad, sabemos todo el legado que nos dio Andrés Pedreño, y como él mismo ha dicho, ese legado iba conjuntamente con el de José Carlos Rovira, también con el de Ramón y también con mi compañera Elena. Mi presencia en esta mesa, ayer ya hablé en la inauguración, yo me repito, me cambié de traje por las fotos para salir con diferente, ¿verdad? Un día con una cosa, otro día con otra. Tiene que ver con dos cosas que hizo José Carlos en 1999. Yo estoy segura de que José Carlos perdió la cabeza en 1999. Y lo digo por lo que él hizo en ese año. Hizo muchas cosas más, pero dos fueron los pilares de los que voy a hablar hoy. Y uno, ya lo ha dicho Pedreño, que era el Centro de Estudios Mario Benedetti, y el otro, la revista, que tiene que ver también con el Centro de Estudios Mario Benedetti, que es la revista América Sin Nombre, y los cuadernos de América Sin Nombre.
José Carlos pensó que el mundo se iba a acabar, que empezábamos un nuevo milenio. Entonces dice, vamos a por todas y por lo menos en este año que la Universidad de Alicante sea también un referente por esta razón. El Centro de Estudios Literarios Iberoamericano Mario Benedetti, que ha cambiado el nombre, bueno, no sustancialmente, siempre ha sido el Centro Benedetti, el CEMAP, que llamamos ahora. Estuvo ahí desde ese primer momento y eso tuvo que ver con, por supuesto, Mario Benedetti, tuvo que ver, por supuesto, con Andrés Pedreño, tuvo que ver con ese honoris causa, par de años antes, del que José Carlos fue el padrino. Esta fue la primera universidad que le dio el honoris causa a Mario Benedetti. Y a partir de esos momentos fueron otras las universidades, incluso en su propio país, que le dieron posteriormente el honoris causa. Creo que eso también hay que decirlo y reseñarlo. Y eso fue porque José Carlos se empeñó en que fuera merecidamente, cuando sabemos que en la academia no era tan querido, Mario Benedetti, que aquí en la Universidad de Alicante tenía su casa. Y tuvo su casa siempre. Por eso comentaba Pedreño que él estaba encantado de venir a Alicante, ¿no? Venía con mucha asiduidad porque se encontraba en su casa y él, en esa apariencia de hombre bondadoso que tenía y que lo era también, pero tenía siempre, no le gustaba como repetir demasiado en los mismos sitios, pero como él aquí se sentía tan cómodo, pues venía aquí. Ahí pasaron muchas cosas a partir de esa fecha y en 1999 el entonces rector Andrés Pedreño dijo, aquí se va a hacer un centro que tenga relaciones con América Latina y que lleve, me imagino que ahí pincharía muchísimo José Carlos Rovira, que lleve el nombre de Benedetti. Se podían haber pensado otros nombres de autores latinoamericanos con los que José Carlos tenía mucha relación. Sin embargo, el nombre de Benedetti era sin duda el más adecuado. Y esa intuición que tuvo José Carlos, como muchas de las intuiciones que tiene, fue de las más acertadas. Porque él imaginó que en su locura de 1999 se acababa el mundo, él imaginó que Alicante tenía que ser el faro del latinoamericanismo, fundamentalmente en el terreno de lo literario, pero también por extensión en el terreno cultural, que desde Alicante supieran que se estaba trabajando América Latina, y se estaba trabajando no desde una postura proteccionista, sino cómo se debe tratar a los países hermanos. Y Benedetti representaba todo eso. Benedetti tenía ya una trayectoria en la que su poesía, su narrativa, sus ensayos iban en esa línea, una línea en la que participaba también José Carlos Rovira y todas aquellas personas que entonces éramos muy jóvenes y que también estamos en aquella batalla, ¿verdad? Y José Carlos dirigió el centro relativamente poco tiempo, aunque siempre lo ha estado dirigiendo de alguna manera, ¿no? Porque su voz es una voz autorizada y por lo tanto es una voz sabia y que sabe en qué momento se pueden hacer aquellas cosas de las que se pueda disfrutar en la universidad, pero también fuera de la universidad. Tener el compromiso, algo que tiene que ver mucho también con la filosofía que tenía Mario Benedetti. De manera que se fundó el Centro Benedetti, bueno, con algunas que otras penas, pero eso no hay que recordarlo porque hoy es un día de alegría y penas menores. Y se creó el Centro Benedetti y efectivamente a partir de esos momentos, con muy poco presupuesto, incluso no teníamos lugar, teníamos un pequeño despacho, que estaba allí José Ramón, que hacía un montón de tiempo que no lo veía, y a partir de ahí empezamos a poner cimientos. Tanto es así que después yo sustituía a José Carlos en el centro durante 11 años, después vino Eva Valero durante 9 años y desde el 2019, si no recuerdo mal, Beatriz Aracil.
lo que hemos hecho en todos estos años es seguir el ejemplo de José Carlos, ¿no? Lo que él nos guió, y creo que, y lo digo rotundamente, el Centro Benedetti es un centro de referencia. A lo mejor, muchas veces a mí me da la impresión que desde la propia universidad no nos damos cuenta de quiénes han pasado por el Centro Benedetti. O sea, han pasado premios de poesía, bueno, de los premios más importantes, ¿no? Del Premio Internacional de Poesía Pablo Neruda, del Premio Reina Sofía de Poesía, Premio Cervantes. Todos ellos han pasado por aquí. Hemos podido disfrutar de ellos. Nuestros alumnos, que no lo olvidemos, y alumnas, que es lo más importante, han disfrutado también de la sabiduría de todos estos escritores. Y esa es la idea que tenía José Carlos. Porque él pensaba que se iba a acabar el mundo, y entonces dijo, esto se tiene que hacer, y entonces vamos a intensificarlo. Pero como el mundo no se acabó, y entonces empezamos el siglo XXI, y efectivamente se cumplen 25 años del Centro Mario Benedetti. Y también 25 años de otro proyecto que surgió ese año, que fue la revista, nuestra revista, América sin nombre. Debo decir que el nombre de América, el título de la revista, lo dio mi marido, Ángel Herrero, que ya no está entre nosotros, pero como estábamos pensando qué nombre tendríamos que... podría ser para la revista, a Ángel se le ocurrió, oye, América sin nombre, nerudiano. Digo, no, inmediatamente llamó a Rovira. Rovira, ¿qué te parece América sin nombre? No, buenísimo el título. Y es muy bueno, ¿eh? El nombre es muy bueno. Y la revista también es muy buena, buenísima. Bueno, tanto es así que estamos ya, así como ahora que se lleva lo del top, estamos bastante top. Y vamos increciendo, ¿verdad? Porque aquí la idea es, como nos ha enseñado José Carlos, pian pianito, pero increciendo, haciendo camino sobre la mar. Entonces, a José Carlos se le ocurrió la idea de esta revista que estuviese exclusivamente centrada en literatura latinoamericana. Claro, no es extraño pensando que literatura hispanoamericana, latinoamericana, el grupo que teníamos, pero en aquellos momentos en España se podían contar con el dedo con los dedos de la mano, de una mano, y me sobrarían dedos de las revistas que se dedicaban a latinoamericana en España. De manera que él lo tuvo muy claro. Pero además no quería cualquier revista ahí que la publicas y ya está. No, quería diseñito. El diseño era la caja, que era un tanto, en fin, problemática así, con imagen, una imagen de portada, y también el interior que fuera muy atractivo. Entonces se ponían imágenes alusivas al contenido, y además la caja no era una caja normal, sino que tenía 2 columnas, no, todo un arreglito, ¿no? Para que saliera una revista. Claro, nosotros somos conscientes de que somos una universidad periférica, entonces lo estaba diciendo antes Andrés, ¿no? Y hay que hacer cosas que no estén haciendo los demás. Esa era también un poco la idea, crear esa revista. Se crea la revista América sin nombre, pero no contento con eso, porque se iba a acabar el mundo, llega un anexo, y el anexo era crear también una colección, la colección de cuadernos de América sin nombre. ¿Qué ocurre? Eso no es gratuito. Él tenía pensado algo que ya se había hecho en América Latina, y era ni más ni menos que la revista Orígenes de Cuba, una de las más importantes de América Latina, que tenía una revista y que tenía también unos cuadernos. Bueno, actualmente llevamos publicadas en la revista ya 30 y tantos números, y en los cuadernos de América sin nombre, siempre vinculados a la revista, siempre vinculados también al CEMAP, se siguen publicando esos cuadernos. ¿Qué riqueza se podrá comparar al resultado de nuestros estudios, José Carlos? De manera que muchas gracias por el ejemplo que nos has dado, y muchas gracias por pensar que en 1999 se acababa el mundo. Gracias, Carmen. Ramón. Buenos días. Bueno, querido José Carlos, me dice Catalina Iliescu, querida amiga y embajadora, me dice, tienes que hablar del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y de las actividades que hiciste durante los años que estuviste trabajando con José Carlos.
y tienes que reducirlo a 6 minutos. Claro, hemos escuchado los proyectos en los que has estado, la labor que hiciste en el vicerrectorado, entonces la verdad es que hablar 6 minutos de todo lo que tú propusiste en el vicerrectorado, centrándome solo en extensión universitaria, sin entrar en cultura, va a ser un poco difícil, así que voy a marcar solo unas señales. Yo no puedo decir nada de José Carlos, a quien aprecio, quiero muchísimo, es mi amigo y es mi hermano mayor, lo ha sido desde hace muchos años. Así que voy a intentar leer esto para ceñirme a los 6 minutos, o 6 minutos y medio, si es posible. Bien. Podemos arañar. Bien, pues los años que compartí con José Carlos, donde me nombró, por así decirlo, ¿no?, como director de Secretaría de Extensión Universitaria, para entrar en el vicerrectorado. Antes habíamos estado en Nuevas Tecnologías, en aquel secretario de Innovación Educativa, cuando pusimos a nuestros compañeros docentes a aprender de los alumnos y de las alumnas que iban a explicarles cómo tenía que funcionar, ¿no? Y después en la biblioteca virtual, también cuando contaste conmigo para poner en marcha la Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil. Bueno, esos fueron años de trabajo intenso, porque con José Carlos siempre son años de trabajo, son intensos, son intensísimos, ¿no? Intensos pero gratos. Entre los proyectos, que no ordenaré cronológicamente, resultaba ilusionante poner en marcha las ideas que generaba y genera continuamente José Carlos, sin importar la hora del día o de la noche. Les pondré un ejemplo. Un día de la semana, no recuerdo a qué era, a las 2:30, yo estaba conectado al ordenador, José Carlos también estaba, me escribe, yo le contesto, ¿no?, pero me dice, se me ha ocurrido que podríamos organizar en Tabarca, podríamos organizar un encuentro imaginario entre Neruda y Hernández. Podríamos hablar con los institutos de la comarca para organizarlo. Así que mañana nos podemos ver a primera hora en el vicerrectorado, en el despacho, para planificar, ¿no? Entonces, eso hicimos. Ahora hablaré algo de ese proyecto, ¿no? Pero esto era también la forma de trabajar de José Carlos. A las 2:30 de la mañana seguía pensando, cuando no todos llevábamos el mismo ritmo que José Carlos, ¿no? Nosotros no somos José Carlos. Bien, el punto de partida del proyecto de extensión universitaria lo fundamentó José Carlos en la idea de retomar el concepto de extensión universitaria que partía de Rafael Altamira y que defendía la extensión universitaria como un instrumento de relación con la sociedad y la universidad, ¿no?, como expresión de vocación de servicio y de compromiso. Ese creo que fue el origen y lo que movió en realidad todo ese planteamiento en el que entra Tabarca y entra algunos otros hitos de los que ahora hablaré, Pero esta fue la idea origen de José Carlos, mirar hacia el exterior e integrar más a la Universidad de Alicante en la sociedad. En esta línea, por lo tanto, citaré algunas actividades, porque tienen ustedes las interminables memorias del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, que son accesibles con todas las actividades, pero yo citaré algunas actividades de extensión universitaria que pueden resumir mínimamente las aportaciones de José Carlos a la universidad. Pero antes quiero destacar un aspecto de José Carlos que influye directamente en el éxito de sus proyectos: su bonomía, su sabiduría, que le llevan a crear equipos capaces de abordar cualquier reto, grupos que comparten objetivos comunes, en los que todos y todas son indispensables y en los que se integran con ilusión. Esa es la clave de cómo aquí tenemos varios representantes, ¿no? Lo tenemos en el departamento, lo tenemos en el CEMAP, lo tuvimos en el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, cómo José Carlos integra a todo el grupo y hace que se trabaje a gusto, ¿no? Da lo mismo entonces que sea de manera intensa o no, porque siempre es muy grata. Bien, es intensa. Entre los resultados, que no ordenaré cronológicamente, fue ilusionante poner en marcha, junto a un magnífico equipo,
pues, por ejemplo, los cursos de la Universidad de Verano, Rafael Altamira, ¿no? Raquel Huete, María Ángeles o Patricia recordarán los comienzos de esos cursos de verano. Creo que empezamos con 7 ya hace unos cuantos años, que eran necesarios para la Universidad de Alicante. La relación con los centros educativos de la provincia, ¿no? Yo destaco el proyecto de Neruda y Hernández se encuentran en Tabarca. Participaron 11 institutos de la comarca. Hubo conferencia inaugural de la profesora Carmen Alemany ante 400 alumnos y alumnas de bachillerato. Hubo lectura pública de textos de Neruda y Hernández, ofrenda floral, participación del teatro universitario, de la banda filarmónica, de la coral. Lo recordarán bien Loreta, Chimo, Carmen, nuestra querida Carmen, a la que quiero recordar, y Pilar. En tercer lugar, la proyección de la Universidad de Alicante en la provincia, en colaboración con los ayuntamientos, tomando como eje las sedes universitarias y los cursos estacionales que venían desarrollándose en algunas de ellas. Sedes y cursos que fueron creciendo con la colaboración de esos ayuntamientos, del equipo de directores, Elena Ronda, José Luis Gascó, Joan Borja, etc. Y el personal de administración, Javi Munt, Ramiro, etc. Cursos que complementaron la actividad académica con una potente oferta cultural en la que se integraron los distintos grupos de teatro dirigidos por Juan Luis Mira, Maripaz López, el aula de cine con Israel, la música, las exposiciones itinerantes de Javier Romero. En cuarto lugar, a todo ello se unía el programa de conferencias, muy en la medida de Rafael Altamira, ¿no? De aquello que Rafael Altamira de la Universidad de Oviedo proponía en Asturias, el programa de conferencias por localidades. Más de 50 o 60 localidades recibían conferencias, actuaciones, etcétera, en Lorcha, La Vila, Monóver, Muro, etcétera. En quinto lugar, la programación estable en el Paraninfo, que fue también uno de los objetivos de José Carlos, y que consiguió, donde había que responder a distintas inquietudes, ¿no? Y yo creo que se respondió. Y en sexto lugar, potenciar la lectura y la música en el campus mediante jornadas concretas, ¿no? El campus de lecturas que coordinaba Chimo, el Día de la Música, etcétera. Y debería citar, por supuesto, el séptimo, que es la banda de la Universidad de Alicante, dirigida por Joan Iborra, incluido el hermanamiento con la orquesta de Botosani en ese espléndido viaje rumano, también de intenso y grato. Bien. Concluiría esta azarosa selección con el recital de Mario Benetti y Biglietti en San Vicente, en a dos voces. Por lo tanto, yo creo que esto más o menos resumiría en estos 6 minutos, me parece, más o menos, algo de lo que te debemos, José Carlos, los que hemos aprendido de ti, los que te queremos. Y desde luego decía Cata que pusiéramos un título a esta. Bueno, mi título sería, tú lo recordarás muy bien esto: no te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños. Así que muchas gracias por todo, José Carlos. Gracias, Ramón, gracias por el spoiler. Le toca a Elena. Bueno, muy buenos días. Cata, muchísimas gracias por haberme invitado a esta mesa con tan queridas amigas, queridos amigos. Del Congreso. Bueno, la organización del Congreso, y a ti por la parte que te toca, y con modelos referentes tan importantes, ¿no?, para nosotros en el mundo académico como es Andrés, ¿no? Bueno, a mí me han convocado a esta mesa para hablar de otra faceta, de ese perfil innovador de José Carlos, vinculada en nuestro caso a los estudios literarios, es decir, a nuestra área de conocimiento. Porque va a ser 20 años, dentro de muy poco, en 2025, hace 20 años ya casi, José Carlos fue el impulsor de una titulación
que es importantísima para nosotros, para literatura española, hispanoamericana, que es el máster en estudios literarios. Un máster que sigue vigente, que lleva impartiéndose 17 años y que goza de buena salud. Afortunadamente goza de buena salud. Este máster fue, yo no voy a decir que fue el primero, ¿no?, de los másteres de humanidades de esta universidad, porque no estoy segura, pero sí que sé que fue de la primera hornada de másteres universitarios que tuvimos en la Universidad de Alicante. Y por tanto, bueno, pues fue un máster muy pionero. Yo lo recuerdo bien porque estuve implicada en esto, ¿no?, en esta idea loca que luego no era tan loca, ¿no?, pero que de entrada ahora voy a explicar por qué lo parecía. Estuve muy implicada, pero no iba sola, ¿no?, en este camino. Estaba Eva Valero, estaba Beatriz Aracil, estaba Carmen Alemán, José María Ferri, y en fin, y todo el grupo de profesores y profesoras más jóvenes que ahora, de nuestro departamento, que teníamos entonces la fuerza, ¿no?, y las ganas de acompañar a José Carlos en sus iniciativas, ¿no? Y bueno, esta fue una de ellas. Y quiero recordar, antes de pasar a explicarlo un poquito más, no tanto para quienes estamos en el mundo universitario, que esto lo recordamos bien, sino para las personas que nos acompañan hoy y que han venido de fuera de la universidad, y también para los más jóvenes, ¿no?, que en 1999, es decir, el mismo año en que se iba a acabar el mundo, ¿no?, y pasaban todas estas cosas, se había firmado el Tratado de Bolonia. El Tratado de Bolonia, que configuraba o trataba de construir el famoso EEES, ¿no?, el Espacio Europeo de Educación Superior, con la idea de facilitar la movilidad del estudiantado en Europa y también de dar cierta coherencia, ¿no?, a los estudios universitarios europeos. Más o menos hacia 2005, creo recordar que en España se estaba trabajando en una nueva estructuración de las enseñanzas superiores de acuerdo con Bolonia, ¿no?, para cumplir con los objetivos de Bolonia. Y bueno, se estructuró la cosa en un grado, como sabemos, de 240 créditos, y aparecía una posibilidad nueva, que eran las enseñanzas oficiales de máster. Claro, nueva para todos y todas, pero más para unos que para otros, porque las humanidades ahí estábamos totalmente peces, es decir, los másteres, la idea del máster existía, lo entendíamos como algo más de business, ¿no?, los MBAs o más tecnológicos, pero es verdad que en humanidades no teníamos esta tradición. Y sin embargo, tan pronto como surgió esta posibilidad, José Carlos lo vio claro. Y recuerdo esa reunión de área como si la hubiera vivido ayer, en la que él propuso que fuéramos adelante, que fuéramos pioneros, que ofreciéramos una titulación que fuera novedosa, y ahora lo voy a explicar, que fuera original y, en fin, que nos subiéramos a ese carro, ¿no?, que demostráramos que las humanidades podían estar ahí y podían ofrecer una formación avanzada en investigación y unas vías para profesionalizar también a nuestro alumnado, ¿no? Y ahí empezó todo, en ese momento empezó todo. En el curso 2005-2006 creo recordar que se presentó esta primera hornada, ¿no?, de másteres oficiales a la que concurrimos con José Carlos, que abanderaba, ¿no?, esta iniciativa. Y creo que fue una idea muy buena la que él tuvo de tratar no solo de atraer al alumnado de literatura en lengua española, sino al alumnado de otras literaturas, ¿no?, alumnado de literatura en lengua inglesa, en lengua francesa, y en fin, en todas las literaturas que entonces tenían representación mayoritaria en nuestra facultad. Y así surgió este máster, que fue muy complicado poner de acuerdo a tantos departamentos, fue una tarea ímproba que, bueno, el talante conciliador de José Carlos tengo que decir que ayudó mucho, ¿no?, que fue importante para llegar a la meta. Y conseguimos ofrecer una titulación en la cual el alumnado podía formarse desde un punto de vista teórico y metodológico en estudios literarios, para después abordar el análisis de textos escritos en cualquier lengua, que además después podía especializarse en la literatura de la lengua de su elección, pero que también, y esta era una de las
los elementos originales del máster, podía trazarse un itinerario académico propio, seleccionando materias, módulos en diferentes lenguas, lo cual fue muy atractivo para el alumnado. Fue muy atractivo porque, recuerdo, yo era secretaria de ese máster entonces con la dirección de José Carlos, luego, poquito después, con esa generosidad que le caracteriza, pues me cedió la dirección del máster, ¿no?, cuando yo hacía méritos para progresar. Y lo recuerdo muy bien que la primera edición del máster teníamos 30 alumnos y alumnas inscritos, y eso para un máster de literatura, bueno, tenemos aquí al vicerrector que puede dar fe, pero para un máster de humanidades y en concreto de literatura, pues es una matrícula, en fin, buenísima, ¿no? Espectacular para nosotros desde nuestra perspectiva. Bueno, ¿por qué tuvimos por qué fue tan atractivo el máster para el alumnado? Pues por algunas cuestiones más que voy a explicar muy brevemente. José Carlos insistió mucho desde el primer momento en que había que abrirse a un campo que era nuevo, entonces casi nuevo, que eran las humanidades digitales. Las humanidades digitales. Claro, él venía con todo ese bagaje, con toda esa experiencia de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y, bueno, pensaba que nuestra área de conocimiento pues tenía mucho que decir ahí. Y además contábamos con la propia Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, es decir, teníamos un taller, ¿no?, de aprendizaje para nuestro alumnado y con el que no contaba ninguna otra universidad. ¿Qué otra universidad podía ofrecer esto, ¿no? Y él enseguida tuvo la visión, ¿no?, de sacar partido de esto, y el máster, tengo que decir que salió y sigue teniendo un módulo de recursos informáticos para la investigación literaria, que hoy para nosotros eso está a la orden del día, pero en 2005 no, les puedo asegurar que no. Era innovador, ¿no?, en su momento. Salió con un módulo de formación teórica en edición digital, que hoy también nos parece lo más normal del mundo, ¿no?, pero entonces no lo era tanto. Y también salió con un módulo práctico, que esto era muy interesante porque en las humanidades nunca sabemos muy bien la parte práctica, cómo meterla ahí, y eso es necesario también darle esa formación al alumnado. Con un módulo práctico a través de un convenio con la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, por el cual nuestro alumnado podía realizar prácticas de edición digital en las instalaciones de la biblioteca virtual. Claro, esto en un programa, no había ningún otro máster entonces que ofertara nada similar en todo el panorama español, y eso es así con toda seguridad, ¿no? Y probablemente esa fue una de las razones de que tuviera tan buena acogida este máster. Pero además había algo más, y ya termino muy brevemente, Cata. Algo más, pero esto lo quiero explicar porque está directamente relacionado también con José Carlos. Él quería que el libro digital, esto es el final de un recorrido, ¿no? El libro digital es lo último, pero el libro tiene una vida, ¿no? Tiene una vida que había que perseguir, ¿no?, que había que mostrarle al alumnado. Y él insistió mucho en una asignatura, un módulo que todavía existe, que es Historia del Libro. Historia del Libro, un módulo en el que él está muy vinculado, que sigue teniendo docencia en ese módulo, porque a él además le va como anillo al dedo, ¿no?, porque es un experto en el libro. Y como parte de ese módulo también tuvimos la idea de ofrecer unas prácticas in situ para que el alumnado pudiera oler los libros, tocar los libros, y eso es una de las partes, creo, más bonitas de este máster, que es llevar al alumnado a las bibliotecas, ¿no?, a las bibliotecas. Y recuerdo muy bien todos esos viajes a Madrid con el profesor Rovira, que era el alma mater de estos viajes, porque él llevaba personalmente al alumnado a Madrid, con Eva, con Beatriz, conmigo, en fin, le acompañamos siempre, pero él iba el primero a llevar a sus alumnos y a sus alumnas a las bibliotecas. La biblioteca del Escorial, la biblioteca laurentina, tan maravillosa, con esas estanterías de Juan de Herrera llenas de volúmenes del 15, del 16, qué maravilla. La biblioteca de Felipe II, a la biblioteca del Palacio Real, porque claro, además con entrada VIP, con entrada VIP, porque José Carlos
era amigo de María Luisa López de Didiero, la directora de la Biblioteca Real, del Palacio Real, la Biblioteca de los Borbones, la Biblioteca Particular de los Borbones. Y ahí teníamos entrada con alfombra roja, y nos enseñaban lo que no enseñaban a nadie. Yo recuerdo haber visto allí con José Carlos una edición Prínceps del Quijote. ¿Quién tiene la oportunidad? Estabas tú, Eva, en esa ocasión también. ¿Quién tiene la oportunidad de ver esto? ¿Qué alumnos no pueden ver esto? Porque esto está en la cámara acorazada y lo sacan rara vez, ¿no? En rara ocasión. Y también la Biblioteca Nacional, que como saben, pues la biblioteca en 1830 y pico se separaron la biblioteca privada de los Borbones de la biblioteca pública, que pasó a conformar la Biblioteca Nacional. Y en la última parada era en la Biblioteca Nacional porque, cómo no, también José Carlos, ¿no?, era amigo de Ana Santos, que era la directora de la biblioteca, porque José Carlos levantas una piedra y le salen 5 amigos, por ese talante que tiene, esa capacidad de hacer equipos, de congregar personas. Y entonces allí la Biblioteca Nacional nos recibía también con alfombra roja a través de su directora, que además Ana Santos fue responsable de buena parte de la digitalización de la Biblioteca Nacional durante 10 años. Esa biblioteca digital hispánica, que hoy es un tesoro, ella estuvo directamente implicada en esto. Y claro, esto hizo que el máster fuera especialmente atractivo. Así que, bueno, yo ya voy a terminar. Yo quería recordar esta faceta, ¿no?, que es a lo mejor menos conocida, más privada, más interna del área, pero que hoy creo que era bueno compartir, ¿no?, con todas ustedes y con todos ustedes, para mostrarles pues otra cara de nuestro querido José Carlos, ¿no?, la cara de compromiso absoluto y total con el alumnado y con los estudios literarios. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos los componentes de la mesa, también por ceñirse al minutaje tan estricto y nada, y por seleccionar, por hacer ese esfuerzo gigantesco de seleccionar de una obra tan frondosa y de una vida tan intensa, que aquí se ha dicho, se ha subrayado lo de intenso, José Carlos, y creo que ha llegado el momento de darle la palabra al homenajeado por alusiones, ¿no? ¿Dónde te sientas? No pasa nada, yo... Bueno, para mí es difícil porque emocionalmente estoy medio tonto estos días. Para mí es difícil, pero como no sé qué decir, bueno, gracias Elena, Ramón, Carmen, Andrés, Cata, por todo lo que habéis dicho. Me lo voy a terminar creyendo, o sea, vamos a ver. Bueno, voy a contar dos anécdotas. La primera tiene que ver con ese carácter de extensión, también con la biblioteca virtual en Miguel de Cervantes, cuando Ana Laguna y yo teníamos que ir, por ejemplo, y decían, hay que ir a Madrid a la televisión. Y entonces llegábamos, Ana Laguna y yo, corriendo a la televisión, que habíamos hecho programas, habíamos ya trabajado con televisión educativa, etc. Y llegábamos allí, nos sentábamos uno enfrente de otro, nos estaban haciendo una entrevista, y entonces yo de pronto me iluminaba y decía, no, porque la biblioteca está hecha en lenguaje. Y entonces ya no sabía yo en qué lenguaje y me inventaba una palabra en inglés. Y entonces Ana Laguna de pronto me miró así y yo la miré, empezó a sonreír, a reír, yo a reír, y delante de la televisión empezamos a reírnos los dos a carcajadas. Menos mal que el cámara tuvo absoluto cariño para le caímos bien y lanzó hacia el techo la imagen, porque era absurdo. Es decir, ¿qué hacen estos dos en la televisión hablando de la biblioteca virtual y muriéndose de risa? Es decir, con Ana hay muchas anécdotas que podría seguir contando un libro. Un día voy a escribir un anecdotario, ¿no?
Pero hay una anécdota que tengo aquí con cada uno de ellos podría contar 1000 anécdotas, pero no voy a cansaros porque además van a darnos un vino y siempre viene bien un vino. Pero hay una anécdota que es que yo saqué una oposición, la última, porque opositar las he sacado todas, pero bueno, entonces de bachillerato y tal, entonces resulta que saqué la oposición última, estamos hablando del año 2020, la biblioteca la había puesto en marcha realmente este señor, que era el que tenía ideas, algunos secundábamos esas ideas como podíamos. Estaba enfermo, cosa extraña porque nunca ha estado enfermo o siempre estaba en la universidad, pero entonces me acuerdo que fui yo y ya lo llamé, oye Andrés, he sacado la oposición, hombre, enhorabuena y tal, y entonces vente a casa. Pues sí, esta noche voy a tu casa a las 9, a las 10. Fui a las 9 a casa de Andrés, que estaba esos días con fiebre, y lo primero que le digo, ¿tomas algo? Digo, pues, sí, un whisky. No tenía alcohol. Quiero decir, una situación de decirme, te voy a dar un té, no, déjalo, un té no. Bueno, una historia. Me dijo, si quieres bajo a la gasolinera, y yo, no, déjalo. Y entonces, en vez de, pues yo qué sé, lo que hubiera sido un día pacífico, Andrés me dice, se me ha ocurrido una cosa, y esa cosa es las bibliotecas de autor, las famosas bibliotecas de autor. Y entonces yo digo, tenemos a un autor que ya es honoris causa nuestro, gran amigo, que nos va a ceder, y además dijo lo que queráis, ¿no? Y entonces, a las 4 de la mañana de ese día, lo he contado ya, terminábamos de diseñar las bibliotecas de autor. Terminaba de diseñar la biblioteca de autor, que yo decía, aportará Mario 50 poemas, imágenes de Mario, las que queramos, porque es que ahí fue el diseño que hizo Andrés Pedeño con mi colaboración y sin una gota de alcohol a las 4 de la mañana, pero en fin, algunas veces también hemos tomado copas, y recuerdo en algunos países donde sí que Andrés tomaba alguna copa, no en su casa, pero algunas copas en bastantes sitios, en La Habana, en Chile, pero moderadamente. Totalmente. Bueno, gracias a todos los que estáis aquí, a los que habéis venido de fuera, a los que habéis organizado este lío inmenso. Yo siempre me dije que jamás asistiría a un homenaje que se me hiciera, pero al final, pues bueno, pues uno termina cayendo y ya digo, luego se trata de, como decís, cosas tan bonitas que no creérselo uno, porque tampoco estamos para eso a esta edad y a este tiempo. Gracias a todos. Bueno, yo he pedido a los componentes de la mesa que fijaran un título que describiera lo que han vivido contigo, lo que han vivido con José Carlos. Y Ramón se adelantó. Andrés. Yo el último. Aquí se están pasando la patata caliente. Es que son tantas cosas. Nos quedamos con el título de Ramón. Sí. Sí. Ramón, repítelo. Para ello, que no. No te rindas. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños. ¿Querías decir algo? No, yo quería solamente, porque antes lo ha dicho Cata, no lo voy a cantar porque si lo canto es un desastre absoluto, pero esa escena de que salíamos del Gran Teatro, de aquel homenaje, que ahí había una foto, Dios mío, yo hablando, me hablaban en rumano y yo hablaba en valenciano, contestaba 3.000 personas allí. Al salir de allí, Gaby, Cata,
tu hija, íbamos por ahí, y entonces un pobre hombre que estaba allí con una acordeoncilla, no sé por qué fue, porque le daríamos dinero, entonces me cantó, pero no lo voy a cantar, pero lo he aprendido y se me ha quedado en la memoria: Folle verde, capiperu, José Ebolleru. Me preguntó el nombre: José Ebolleru. Hojas verdes de pimienta, José es un señor. No.